Ahora sí, abra su Biblia, por favor. En segundo de Samuel capítulo 6, segundo de Samuel capítulo 6 y luego primero de Crónicas 15. Segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6. Crónicas, ¿no? Y luego primero de Crónicas 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios, segundo de Samuel capítulo 6, versículo 3 al versículo 6. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí, hermanos, ahí. Ahorita los voy a llevar a primero de Crónicas capítulo 15. Quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que es de suma importancia para nosotros, la iglesia, y para usted, mi amigo, mi amiga, que nos está visitando el día de hoy, porque tristemente nos encontramos en una etapa de la historia de la humanidad donde el hombre está tratando de agradar a Dios o hacer las cosas de Dios a su manera. Nosotros, la iglesia cristiana, creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita y que en la Biblia encontramos todo lo que Dios nos quiso decir. Por eso creemos en la suficiencia de las escrituras. Y por eso usted me ha escuchado decir alguna vez o varias ocasiones que la Biblia es la única fuente de autoridad o nuestra única fuente de autoridad en todo asunto de fe y práctica. ¿Sí me escuchó, hermano? ¿Sí me escuchó, hermana? Es nuestra única autoridad en todo asunto de fe y práctica. Todo asunto espiritual lo encontramos en la palabra de Dios y es nuestra única autoridad. Todo asunto de práctica que tenga que ver con relaciones familiares, matrimonio, hijos, abuelos, papá, mamá, trabajo, esto, lo otro, o sea, todo asunto de práctica lo encontramos en las Escrituras y por eso es nuestra única fuente de autoridad. En la Biblia Dios ya dio instrucciones de cada cosa que Él quiere que se haga y cómo se debe hacer. Por lo tanto, no es opcional si queremos o no queremos, si tenemos buenas intenciones o no tenemos buenas intenciones. Espero explicarme de esto. O si tenemos ánimo o no tenemos ánimo, o si andamos cansados o si tenemos energía. No es cuestión de eso, es cuestión de obedecer la palabra de nuestro Dios. Porque hoy en día nos encontramos un buen grupo de cristianos de que, yo no voy a la iglesia porque ya ando cansado, ya ando desanimado, y etcétera, y rompen o no guardan el mandamiento de Dios de congregarse. La Biblia dice no dejando de congregarse. Y muchos a veces decimos, Dios me entiende, Dios lo sabe y Él me va a entender. Eso es mentira. Dios ya estableció una manera. Y no es que, escúcheme bien, no es que Dios deba entendernos. Nosotros debemos de entender a Dios. Si Dios ya dijo algo, eso es, y se acabó. Aquí vemos a Usa. David había mandado traer el arca a los filisteos, la habían tomado desde el primer libro de Samuel en el capítulo 6 también. Los filisteos la habían tomado. Dios hirió con plagas al pueblo de los filisteos. Ellos regresaron el arca y duró más de 20 años o 20 años allí en la casa de Abinadab. Así que cuando David ya está reinando, quiere traerla a Jerusalén. Y quiere traerla y manda a 2 hombres, por supuesto no te manda que la lleven en un carro nuevo. Eso estaba establecido por Dios, no era mera casualidad, pero a los hombres que mandó no eran los correctos. Tenía buenas intenciones, quería llevar el arca del pacto, representaba la presencia de Dios, el poder de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que va el carro por ahí, llevan el carro y dice la Biblia que el carro tropezó en cierto lugar y Usa
detuvo con sus manos el arca. Y dice la Biblia, qué gran temeridad hizo. ¿Sí lo recuerdan? O sea, fue un hombre temerario. ¿Por qué dice que fue temerario? Porque la Biblia da por hecho que Usa sabía que él no debía tocar el arca. Muchos han preguntado, y usted puede meterse en internet y dice, que Dios tan malo, si Usa le iba a ayudar, porque Dios lo mató, etcétera, etcétera. Porque parecía que Usa estaba haciendo bien. Algunos han preguntado, ¿qué tiene de malo? Era el arca de Dios, y este hombre quiso detenerla. Y para muchos suena, pues era lo correcto, Usa tenía que detenerla, si no se iba a caer el arca. Bueno, si se hubiera caído el arca, Dios de todas maneras hubiera pedido juicio contra David por el hecho de que no la llevó correctamente. ¿Quiere que se lo muestre? Primero de Crónicas capítulo 15. Primero de Crónicas capítulo 15. Versículo 1 y 2. Lo voy a leer, sígame con su vista. Dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino ¿por quiénes? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Miren, este capítulo es David entendiendo que había una manera, y de hecho no entendiendo, ya lo sabía él, ya sabía que solo había una manera de transportar el arca de Jehová, y él ahora lo dice, es por medio de los levitas, solo a ellos Dios ha designado. Versículo 13, vaya ahí por favor. 13. ¿Ya lo tienen? Dice así, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su... O sea, está hablando, usted puede leer todo el capítulo y David está diciendo lo que les pasó anteriormente cuando mandó traer el arca, después de que murió Usa. Si recuerdan que David estaba danzando, había mucho gozo, mucha alegría, murió Usa y mire, paró todo aquello. Y después hubo tristeza. Entonces David está contando aquí en el capítulo 15, está contando todo lo que pasó, cómo debió haber sido correctamente, y el 13 dice, pues por no haberlo hecho así. Noten eso, hermanos. Y luego dice más adelante, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Amados hermanos en Cristo, hoy en día muchos matrimonios, muchas iglesias, muchos cristianos nos encontramos enfrascados en tanto sufrimiento, problemas, circunstancias adversas, etcétera, problemas económicos, físicos, etcétera, por no hacer las cosas a la manera de Dios. El hombre hoy en día está ignorando la palabra de Dios. No, la está menospreciando, la tiene en poco. Y estoy hablando de inconversos, pero me asusta más que nosotros los creyentes, que decimos que esta es la palabra de Dios escrita, es la que menos queremos leer, a la que menos queremos acudir. En lugar de buscar consejo de la Biblia, ando buscando consejo de fulano, de sultano, etcétera, en lugar de ir a la palabra de Dios. Y lo vemos en todas las áreas de nuestras vidas. Lo vemos en nuestro matrimonio. Lo vemos en nuestra vida espiritual, y lo vemos en cuanto a aquellos que no son creyentes, lo vemos en cuanto a la salvación, cómo el hombre quiere hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Recuerde, Dios ya estableció una manera. Por ejemplo, vaya a Romanos capítulo 10, versículo 3. Vamos a hablar acerca de la salvación. Dios estableció una manera. ¿Sí me escuchó? Es Dios que estableció una manera, pero el hombre ha establecido la suya propia, desechando la manera de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Permítame llegar a mí. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice así la Biblia. Porque ignorando, ¿sí lo notan? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué, hermanos? A la justicia de Dios. Por supuesto, ignorando significa, o ignorancia significa falta de conocimiento.
El hombre tiene falta de conocimiento. Y usted dice, pero es que entonces el hombre no sabe, no conoce. Romanos capítulo 1, si usted lee todo el libro de Romanos capítulo 1, Dios se ha manifestado al hombre. Dios nunca se le ha escondido al hombre. La palabra de Dios fue dada para que el hombre la entendiera. El hombre es el que ha dado tantas las cosas. Es que ese libro no lo puedo entender, porque el hombre no quiere reconocer su pecado y no quiere someterse a Dios. Entonces ha establecido su propia justicia. Por eso hay una lucha, hay una pelea tan grande, hermanos, alrededor de nuestro mundo. Aunque dice por ahí un libro que hay más de 200,000 religiones, eso es mentira. Solo hay dos religiones: los que creen que Cristo salva y los que creen que son salvos por sus propias obras. Todas las demás religiones, las 199,000, creen que son salvos por sus propias obras. Y solo uno creemos que solo Jesucristo salva. La Biblia me dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia, escúchelo bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no es por obras. Tal vez si usted dice, es que yo pertenezco a la religión fulana de tal, no es por pertenecer a una religión. Hay gente que sigue su religión y practica todas sus tradiciones, practica todas sus costumbres. Cada año hace esto, hace mandas, hace esto, hace el otro, etc. Eso no le salva. Y tienen muy buenas intenciones, y qué increíble, sacrifican dinero, tiempo y todo por ir hasta ciertos lugares, por ir de rodillas no sé cuántos kilómetros, etcétera, por flagelar sus propios cuerpos. Pero no somos salvos por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5, por favor. El hombre ha establecido sus propias justicias. Piensa que asistiendo a una iglesia o perteneciendo a cierta religión, o piensa que haciendo cosas buenas, por ejemplo, ayudando a las viudas, a los huérfanos, que esto es bueno, no digo que no, pero eso no sirve para ir al cielo. Tito 3:5, juntos dice, nos salvó. Hasta ahí. Usted puede leer todo y terminar la parte del versículo que fue por la regeneración, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Miren lo que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por las buenas obras. Dios estableció solo una manera, y es por medio de Jesucristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él lo dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos capítulo 3, versículos 24 en adelante, dice que Dios escogió a Jesucristo, que Dios fue quien lo puso para que Él fuese nuestra justificación. Y que Él, Cristo, fuera el único sacrificio acepto delante de Dios para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Así que en Cristo Jesús, solamente en Él podemos ser justificados. Pero se fija, hermanos, que hoy puede ver a hombres diciendo, no, es que yo me gano un escaloncito al cielo cada vez que yo ayudo aquí, cada vez que yo ayudo allá, es que cada vez que yo hago, es que cada vez que esto, que aquello. El hombre está tratando de ganar su propia salvación a su propia manera, cuando Dios ya estableció aquí la suya. Así que no es a la nuestra, es a la de Dios. Así como Usa, que fue un hombre temerario, así hay muchos hombres temerarios el día de hoy que están intentando ayudar a Dios. Dicen, Dios, no te preocupes, ya mandaste a Cristo a morir en la cruz por mí, pero yo no lo quiero. Yo puedo con mis propias buenas obras ganarme la salvación. Y la ira de Dios está encendida, ¿lo sabe usted? Vaya a Juan capítulo 3, versículos 36. La ira de Dios está encendida, así como a Usa, así está encendida sobre ellos. Todo aquel que rechaza a Cristo, que confía en sus propias obras, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Juan 3:36. El Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo,
no tiene vida y la ira de Dios está sobre ellos. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día, hermanos? Mucha. Hacer su propia justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el hombre actúa? Lo mismo es, hermanos, en cuanto al matrimonio. En cuanto al matrimonio, la Biblia me habla del rol del varón, el propósito del matrimonio, del rol del varón, del rol de la mujer, del rol de los hijos y el rol incluso hasta de los abuelos. La Biblia me lo dice. Pero me he topado a mucha gente hoy en día que no usa la Biblia. Y la gente ve, a ver, cómo le hace fulanito, cómo le hizo sultanito, cómo le hicieron mis papás a través de los años. Y yo trato de llevar, tratan de llevar su matrimonio, así como su papá, así como su mamá, tratan a los hijos, así como los trató su papá, como su mamá, o como ven en la televisión, o como leen en otro libro, etcétera. Y luego después platican entre ellos. Nadie me lo contó, yo lo vi. Cuando trabajé en la fábrica me decía uno, es que yo, mi familia, no, mira, yo, mi familia, yo le hago así. No, mira, yo, mi esposa, yo para que mi esposa se me tranquilice, mira, yo le doy sus buenas cachetadas. O yo, la esposa decía, yo a mi esposo, yo lo tengo aquí, mira, él es la cabeza, yo soy el cuello, etcétera. El hombre está tratando de llevar su matrimonio a su propia manera. Oye, ¿tú cómo educas a tus hijos? Mira, yo los educo de esta manera. Oye, pero estás mal. Mira, cada quien. ¿Sí has escuchado eso? Tú hazle a tu manera y yo le hago la mía. Amados hermanos en Cristo, los cristianos no debemos hacerles. Por eso la Biblia me dice, en el libro de Efesios capítulo 6, escúchelo bien, vaya ahí, Efesios capítulo 6, me dice de una manera, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y luego dice, sino criadlos, escúchalo bien, en la disciplina y la amonestación de ¿quién? Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, que me imagino que tenían problemas con respecto al trato hacia los hijos, porque desde aquel tiempo ya había problemas con los hijos. Había unos que no se sujetaban, había otros que eran respondones, gritones, etcétera. Bueno, desde el Antiguo Testamento ya tenían problemas los padres con los hijos, por causa del pecado en el corazón del hombre. Y Pablo está diciendo, ustedes los padres no les provoquen a ira. Si ustedes les provocan a ira, significa que no están cumpliendo con el rol establecido por Dios. Y ustedes, críenlos, escúchenle bien, en la disciplina y la amonestación ¿de quién? Del Señor. O sea, a la manera de Dios. Dios ha establecido instrucciones a nosotros los padres de cómo debemos criar a nuestros hijos, de cómo debemos disciplinarlos, de cómo debemos instruirlos en las cosas, o a la manera, del Señor. Hermano, es que mi chamaco se porta así, y yo no creo, como a mí me pegaron mucho, yo no creo en pegarles. Hermano, como yo sufrí mucha pobreza, yo a mis hijos les doy todo lo que me pidan, pero hermana, los está mal educando y no van a aprender a valorar y apreciar las cosas. No, pues que a mí me fue mal, yo no quiero que ellos mal. Y así nos estamos guiando por pura experiencia, por lo que vemos, por lo que nos pasó anteriormente. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? ¿Qué acaso no creemos entonces de la suficiencia de las Escrituras? ¿Que es suficiente para todo asunto espiritual y de práctica de nuestras vidas? Amigo o amiga, usted que está aquí por primera vez, nosotros, la iglesia del Señor, debiéramos guiarnos de esa manera y no caer en el error de Usa, de tratar de hacerle a su manera, y en el error de David, aunque Dios ya había establecido una manera, David lo hizo a su propia manera y les fue mal. ¿A cuántos no nos va mal en nuestro matrimonio porque queremos llevar nuestro matrimonio a nuestra manera? ¿Cuántos no han tenido ya un fracaso? Y me he encontrado con matrimonios que no son cristianos, que tienen problemas y ya hasta último dicen, bueno, vamos a buscar a Dios. Le intentaron de muchas maneras, aquí con allá, etcétera, y no se le solucionaba. Pero pastor, yo sí vi alguno que sí se solucionó. Sí vi un matrimonio que pareciera que le fue bien,
Y mire, pues hasta andan en los bailes, andan de borrachos aquí y son felices. ¿Qué pasa con ellos? Vale, por favor, Malaquías 3:15. Porque hay algunos que parece que les va bien. Usted dirá, pero yo veo que les va bien, yo veo que prosperan económicamente, yo veo que no se gritan, yo veo que sus hijos, mire, pues todos están en la escuela, ya son profesionistas y esto. Yo veo que a ellos les va bien, entonces yo quiero hacerle como ellos le hacen. Cuidado. Proverbios, Job, Salmos, hablan de que no tengamos envidia de los malos cuando veamos que ellos prosperan. Pareciera que les va bien, pero Dios tiene un pago para ellos. ¿Sí me escuchó, hermano, hermana? Hay mucha gente que no está haciendo las cosas a la manera de Dios y pareciera que le está yendo bien, pero no es así. Todo aquel que se sale de la manera de Dios, la ira de Dios se enciende sobre ellos. Usted lo acaba de ver en Juan 3:36. El que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la Biblia en Malaquías 3:15, ¿lo leen por favor juntos? Y que los son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo los pecados, sino que tendrán a Dios y escaparán. Los soberbios, los que hacen cosas malas. Mire, hicieron cosas malas, pareciera que engañaron a Dios y escaparon, dice ahí, ¿verdad? Pareciera eso. Si usted sigue leyendo el libro de Malaquías, Dios se va a encargar de ellos. Gálatas capítulo 6 me dice, hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Parece que algunos se escaparon de Dios. Oye, ese, mira, tiene años y años haciéndole a su manera y haciendo cosas malas y prospera, ¿se le escapó a Dios? No. Como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿usted cree que se le va a escapar a Dios? No. Pero yo que vengo a la iglesia cada domingo, yo que diezmo, yo que ayudo, que sirvo, el otro, y nomás no prospero y nomás no me va bien. Hermano, usted cerrará sus ojos y los abrirá en la presencia del Señor. Confía en eso. Esa es la mayor recompensa que podemos tener. Tristemente muchos pensamos que solo es lo material y no es así. Es la mayor recompensa que podemos tener, cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos con el Señor. Así que hay mucha gente que tiene muchos problemas matrimoniales por hacer las cosas a su manera. Muchos matrimonios cristianos tienen problemas matrimoniales por hacer las cosas a su manera. Por el hombre solo buscar lo que a él le gusta, lo que a él le place, y la mujer viceversa igual, los hijos de igual manera, que hoy en día hay un desorden en los matrimonios, hay un desorden en las familias por no hacer las cosas a la manera de Dios. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Hay un desorden tremendo hoy en la actualidad en las familias, en los matrimonios, por el desorden que hay en nuestras vidas. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, dándole un orden en cuanto a autoridad establecido por Dios. Así que, hermana, no se sienta mal con nosotros. No es que nosotros los varones así lo queremos, no, es que la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón. Está hablando de autoridad, y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego así tendría que seguir hasta los hijos. Por eso dice la Biblia a los hijos que agrada a Dios que los hijos obedezcan a los padres. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es justo delante de Dios, que los hijos obedezcan a sus padres, porque Dios así lo estableció. Pero hoy en día hay un desorden tremendo en los matrimonios, en las familias, y los matrimonios y familias cristianos no estamos exentos de esto. Seguimos enfrentando problemas y circunstancias adversas en nuestras vidas cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Lo mismo vemos también, hermanos, en cuanto a la vida espiritual. ¿Por qué hay creyentes que nomás no avanzan, no crecen en su vida espiritual? ¿Por qué siguen siendo enanitos
en su vida espiritual? ¿Por qué no hay ese crecimiento después de años? ¿Por qué los jóvenes no hay una entrega, no hay una consagración de los jóvenes? Simple y sencillamente porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque pensamos que lo mejor de nuestras vidas es un título. Muchos piensan que lo mejor en sus vidas va a ser un título. Cuando ya tenga el título ahí colgado y con ese título ya le va a ir bien en la vida. No, hermanos, no estoy en contra de que sus hijos tengan un título. No estoy en contra. Pero si su prioridad es un título, entonces están mal. La prioridad de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio, desde su adolescencia, Él dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En la edad adulta Él dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Jamás en su vida Él enfatizó que su prioridad era tener una casa más grande, una licenciatura en algo, un carro más nuevo y el modelo más mejor, el motor 8 cilindros. O sea, jamás Él en la Biblia da ese ejemplo. No hizo nunca por acumular riquezas. Y usted dirá: bueno, pues es que él ya tenía una vida, ya estaba testificado, ya estaba escrito desde antes lo que él iba a pasar y todo esto. Él ya estaba predestinado a una muerte de tal manera, aquello, lo otro. Bueno, fuimos salvados usted y yo para honra y gloria de Dios, ¿lo sabía? Amén. Así que en cuanto a tiempo, en cuanto a servicio, en cuanto a sacrificio, etcétera, para la obra de Dios, para eso nos salvó. En Colosenses 3:16, mire lo que dice que debe ser una de nuestras prioridades como cristianos. Colosenses 3:16. Dios lo estableció así dice la Biblia. Dice juntos, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermanos, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar, va a cambiar hasta nuestra manera de hablar cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Mientras no. Y por eso cuando more en abundancia en nosotros, mire en lo que sigue: hablando entre vosotros o exhortando entre vosotros. Hablando toda cosa de sabiduría, etcétera. Pues cuando se junta fulanito y fulanito: oye, ¿te gustó la película? Sí, yo vi la película. Oye, el videojuego, ¿cómo se entra al nivel 4? Así, muévele aquí, muévele allá, etcétera. Es lo que se habla el día de hoy entre los jóvenes. Entre los adultos: oye, que la moto aquí, que el carro allá, y mecánica, política, fútbol, etcétera. ¿Por qué no palabras de sabiduría de la Biblia? Porque siempre queremos hacer las cosas a la manera nuestra, no a la de Dios. Porque pensamos que entre más sepa yo de mecánica, de política, de esto, más importante voy a hacer ahí entre mi grupito, etcétera, entre los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero no es así. Por eso nuestra vida espiritual está como está. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, nuevamente, yo no lo establecí, lo estableció el Señor, ahí está en la Biblia. Hebreos capítulo 10. Versículos 23 al 25. 23 al 25. 10, 23 al 25 dice así la Biblia: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué, hermanos? Estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estimulándonos al amor y a las buenas obras, lo que me dice la Biblia: hey hermano, hey hermana, vamos tú y yo, vamos a visitar al hermano, a la hermana fulana de tal. Oye, sí, vamos para que la hermana de verdad crea que nosotros le interesamos, que vea que nosotros le amamos. Oye, ¿qué hacemos? Vamos a llevarle unos frijolitos, un taquito, un refresco, un agua, un café, lo que sea, pero vamos a hacer algo por el hermano, por la hermana. Pasa un mes, pasa 2 meses y
Llega una hermana, un hermano que hace 2 meses que no venía y entra por esa puerta. Hermano, ¿cómo está? Dios le diga, le extrañamos mucho, hermana. Hermano, pues jamás fueron a mi casa. Ni una llamadita me echaron. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Y eso está establecido por Dios, no es por mí. Y luego dice, no dejando de congregarnos. Desde el Antiguo Testamento hay un día escogido por Dios, aunque todos los días le pertenecen a Él, pero hay un día en el que quiere que le honremos, le glorifiquemos. Esto no significa que los demás no, pero hay un día en especial en el que Él manda que nos congreguemos. En el Nuevo Testamento fue cambiado por el día domingo y ha habido una lucha a través de los siglos de toda la cristiandad por guardar ese día. Pero pareciera que nos atraen más las cosas como las hace el mundo, porque el mundo se va a pasear el domingo. Es que el domingo es el día del paseo, es el día en que se va a la playa, es el día en que se va al centro comercial, es el día en que se lava la ropa, es el día, porque así lo practica el mundo. Cuando el Señor establece un día y es el día del Señor, honramos y glorificamos ese día que es el domingo, el primer día de la semana. Nos congregamos para darle honra y gloria, para adorarle y reverenciarle. Y todavía falta la actitud correcta, porque algunos venimos por religiosidad o por presión familiar, etcétera, etcétera. Segunda de Pedro 4:10. Ya los veo cansaditos, hermanos. Estar en Chihuahua con este grupo de pastores, todos los días iban y me dejaban a donde me estaba quedando a la 1 de la mañana. 3 días. Segunda de Pedro 4:10. No, perdón. Entonces primera. A ver, primera de Pedro 4:10. No sé por qué puse segunda aquí. Segunda de Pedro 4:10. Lo que está establecido por Dios en cuanto a servicio, dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice, hermanos? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando dice ahí ministrelos, la palabra ministrar significa servir, o sea, póngalos en disposición de los demás. O sea, el don, el talento, la habilidad, pues, ¿sí me escuchó? Don, talento, habilidad, el tiempo, sirva a los demás con esto. Póngalo en disposición de los demás. Y lo dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Pedro está diciendo a un grupo de creyentes que, hey, ustedes que fueron salvados, ¿para qué fueron salvados? Para ustedes ahora vertir su vida en la vida de los demás. No tengo tiempo. Trabajo mucho, yo trabajo 80 horas a la semana y luego de ahí a quien sigue es dedicarle tiempo a mi familia y luego de ahí pues mi carro, mi casa, mi esto. No tengo tiempo para la iglesia. Entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? El Señor me salvó a mí, te salvó a ti, nada más para que tú y yo después del trabajo, casa, familia, trabajo, casa, familia, entretenimiento. No es así, hermano. Todo el modelo bíblico es que el Señor nos salvó para ir y predicar el Evangelio. Hay mucha gente muriendo sin Cristo y ahora como soldado de Jesucristo es ir y predicar el Evangelio, hablar a los demás. Ok, no puedo ir el martes casa por casa. Ok, llévate folletos a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu familia. Invítalos, diles, hey, solo Cristo salva. Solo hay una manera establecida por Dios. Solo hay una manera de llevar el matrimonio a la manera de Dios. Solo hay una manera de servirle a Dios y aquí está establecido y nada más. Pero muchos nos encontramos con muy buenas intenciones, pero siempre haciéndolo a nuestra manera. Hermanos, solo hay una manera y es la manera de Dios. Amigo, amiga, solo hay una manera para ser salvo y esa es la manera de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No por una religión, no por una asociación, solo por medio de Jesús. Hermano, hermana, amigo, amiga, solo hay una manera de llevar el matrimonio y que el matrimonio sea estable, que el matrimonio se fortalezca. Y esa es la manera de Dios y ahí está en la Biblia cómo hacerlo. Solo hay un servicio para el Señor que a Él le honra, que a Él le agrada y esa es su manera y no es la nuestra, hermanos. Y no es cuando queramos o cuando no queramos, es cuando Dios lo dice. Puestos en pie, por favor.